Ok, buenos días chicos. Esperemos un minutito que no sé la cámara. Está un poco borrosa. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. USB, USB. Ok, estamos bien. Listo, entonces el día viernes terminamos lo que serían las integrales indefinidas. Ahora vamos a ver lo que son las integrales definidas. ¿Ok? Las integrales definidas. Aquí se ve por acá. Sí, entonces, ¿qué les dice estas integrales definidas? Bueno, les dice que el cálculo integral resuelve el problema de hallar el área bajo la curva. Entonces, estas integrales definidas son para hallar el área bajo la curva. Si bien es cierto que nosotros cuando hacemos las integrales indefinidas simplemente encontramos la antiderivada, pero ahora nos va a dar unos intervalos. Es decir, por ejemplo, antes integrábamos para todo y ahora nos va a dar un intervalo, digamos, de 1 a 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente lo mismo que ya conocemos, es decir, antiderivar y luego hallar un área bajo la curva. ¿Sí? Que eso vamos a ver cómo lo hacemos acá. Entonces tenemos definición, dice sea f una función definida en el intervalo AB, aquí nos da un límite que ya se los voy a enseñar. Se lo denomina la integral definida o integral de Riemann, desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Y entonces, bueno, como esto es SPOL, les enseñan cómo encontrar la integral por definición. ¿Sí? Hay una forma más fácil, pero también por definición. ¿Sí? Entonces, límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria que va desde I1 hasta n de f evaluado en el x sub i, ¿sí? Por la variación de x. ¿Sí? Efectivamente, bueno, y me falta solo una rayita aquí. Acá la variación de xy. Y eso va a ser igual a ¿qué? Bueno, a la integral de a b de f de x por el diferencial de x. ¿Sí? En la práctica lo que vamos a usar es más esto. Simplemente igual aquí les enseñan cómo hacer esta integral por definición. Esta sería la integral por definición. Si se dan cuenta, dice el límite partiendo n veces hasta el infinito partes, que va de una hasta la enésima parte, haciendo que n tienda hasta el infinito. ¿Por qué? Porque si tenemos este gráfico, ¿sí? Y yo puedo hacer algo así, ¿verdad? Digamos que quiero el área bajo la curva de aquí hasta acá. Entonces esto va a ir partiendo n rectángulos, ¿sí? N rectángulos. Y voy calculando el área bajo la curva. O sea, nos damos cuenta como que faltarían esos triangulitos, ¿no? Pero es por eso que como tiende al infinito, entonces ahí se los va cubriendo todos, ¿verdad? Entonces, esa sería el área bajo la curva. Y lógicamente iríamos desde este punto A a este punto B, ¿sí? Entonces, al integrar, simplemente ya, una vez que tenemos la integral, simplemente evaluamos de A a B y tenemos el área bajo la curva, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esa integral por definición mediante un ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un segundito.
¿Ok? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, hallar el área bajo la curva. Hallar el área bajo la curva de f de x igual a x cuadrado en 1 a 3, ¿sí? Y es por definición. Hallar el área bajo la curva de la función f de x igual a x cuadrado en 1 a 3, ¿sí? Esto es por definición. Entonces lo primero que tenemos que hallar es la variación. La variación de x va a ser nada más que b menos a partido enésimas veces, ¿sí? Por lo tanto, si b es 3 y a es 1 entre n, entonces esto va a ser 2 entre n, ¿sí? Ahí tendríamos la variación que va a ser simplemente 2 entre n. ¿Y qué nos faltaría encontrar? Bueno, nos faltaría encontrar el xy, ¿verdad? Para encontrar el xy, entonces tendríamos que partir de un x sub 0 que empezaría con, ¿cuál es el primero aquí? 1 o 3. Lógicamente 1, ¿no? Muy bien, desde 1 en adelante. ¿Cuál sería entonces el x1? Bueno, el x1 sería el x sub 0 más la variación de x, ¿sí? Porque es el x anterior más lo que está variando, ¿no? Y así se va a ir sumando. Ok, esto sería entonces, ¿cuál sería el x sub 0? 1. Y la variación de x, ya sabemos que la variación de x es 2 entre n, ¿sí? Entonces vamos a hacer uno más, un x sub 2. Entonces el x sub 2, ¿qué sería? Sería el x sub 1 más la variación de x, ¿verdad? Otra vez la variación del x. Muy bien, el x sub 1 que no sabemos qué es 1 más 2 entre n. Y la variación de x que es 2 entre n. Entonces sería más 2 entre n. Si se dan cuenta, esto sería 1 más, y si saco factor común aquí, sería 2 que va a multiplicar a 2 entre n, ¿verdad? ¿Sí? Saco factor común 2 entre n. Me va a quedar 1 y 1, ¿verdad? 1 más 1, 2, que va a multiplicar a 2 entre n. Lo pruebo, 2 entre n más 2 entre n sería 4 entre n, 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que voy a obtener un patrón, ¿verdad? Digamos que yo quiero, acá no sé si ponen x enésimo o xy. xy. El xy, ¿verdad? Cualquier número en el futuro, entonces va a ser un xy menos 1, ¿verdad? Porque aquí vemos que es 2, entonces aquí es 1, entonces aquí sería un xy menos 1 más la variación de x, que esa siempre es la misma. Y hacen que resulta, bueno, en 1 más y que va a multiplicar a 2 entre n. ¿Sí? Y ese sería el resultado. X y va a ser igual a 1, que va a ser más, que se va a sumar con y que eso a su vez está multiplicando a 2 entre n. ¿Ok? Muy bien. Ok, antes de poner en la integral definida, hay una fórmula de sumatorias que debemos saber, ¿no? Y las voy a escribir acá, de este lado. ¿Sí? Entonces estas fórmulas son 5. ¿Sí? Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4 y por acá la quinta. Ok, la primera fórmula es que la sumatoria de i hasta n, sumatoria de i que vas a tomar el valor de 1 hasta n, de un valor c, ¿verdad? Cualquier valor c, 1, 3, 5, etcétera. Bueno, eso no será nada más que c por n, ¿sí? La enésima veces de c, ¿sí?
¿Por qué? Porque bueno, si sería sumar, por ejemplo, de 1 hasta 10 de 5, entonces va a ser 5, 5, 5 hasta 10 veces. Entonces, por hacer eso, mejor digo, ok, sería 10 por 5 y es 50. ¿Sí? Muy bien, esa sería la primera. Ya sabemos que C pertenece a los reales. Y vamos con la segunda, que sería la sumatoria de I igual a 1 hasta N. Y esta simplemente de I. Entonces esta simplemente es N, que multiplica N más 1 entre 2, ¿verdad? La famosa sumatoria. N, que multiplica N más 1 entre 2. Cuando va al cuadrado, ¿sí? I igual a 1, N, pero ahora con I al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace aquí? Bueno, aquí va a ser N, que va a multiplicar a N más 1, y que esto a su vez va a multiplicar a 2N más 1. 2N más 1, y esto entre 6. La cuarta, entonces sería una I al cubo, ¿sí? Sería 1, aquí sería N, aquí una I al cubo. Entonces, esta es fácil porque no es nada más que la primera, pero le va al cuadrado. Es decir, N, N más 1, esto entre 2, y lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Simplemente es eso. ¿Sí? N más 1 entre 2 al cuadrado. Y cuando es una I al cubo, perdón, la cuarta, sería la regla quinta, ¿no? Bueno, y a partir de eso ya no, porque para eso le piden ya simplemente que la resuelvan tal cual. Es decir, ya no hagan integral por definición, sino por la regla de integral. Y en la cuarta, entonces será igual a, aquí esta es la más larga, n, que va a multiplicar a n más 1, que va a multiplicar a 6, 6n al cubo, más 9n cuadrado, más n menos 1. Y esto entre 30. ¿Sí? Ok, vamos a las fórmulas. A ver, sumatoria de C sería simplemente Cn. Sumatoria de I sería n que multiplica a n más 1 entre 2. Sumatoria de I cuadrado sería n que multiplica a n más 1 que multiplica a 2n más 1 entre 6. El cubo decíamos que era fácil porque es simplemente la I pero elevado al cuadrado. Y el la I a la cuarta sería n más 1, 6n al cubo, más 9n cuadrado, más n menos 1 entre 30. ¿Sí? Entonces estamos un poquito para allá porque se vea. ¿Sí? Y listo. Esas serían las fórmulas. Ok, entonces en resumen, ¿qué nomás debemos tener en cuenta de estos datos? Bueno, lo vamos a poner por acá. Vamos a ver que de lo que hemos hecho, ¿no? Que la variación de x va a ser igual a 2 entre n. ¿Sí? La variación de x es 2 entre n. Y que bueno, este x sin está un aleatorio. Bueno, y que el x sí es 1 más y bueno, que multiplica 2 entre n. ¿Ok? Muy bien, entonces la fórmula que nos mencionaba nos decía que el, la integral, ¿verdad? ¿Sí? El área bajo la curva va a ser la sumatoria de I1 hasta n de f de xy o la variación de xy, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces va a ser que el área va a ser desde I1 hasta n
de f de xy. X es simplemente x al cuadrado, entonces va a ser todo esto, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto será 1 más y, a multiplicar a 2 entre n, y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí me dice f de xy, entonces f de x es x cuadrado, entonces xy sería todo esto y lo elevamos al cuadrado. Por la variación de xy, entonces sería por 2 entre n. ¿Sí? De ahí simplemente tenemos que evaluar las sumatorias y listo. Ya vamos a ir resolviendo. Ok, entonces el área va a ser igual a... ¿Se ve? Sí. El área va a ser igual. Ese de 2n lo puedo poner acá adelante, entonces va a ser la sumatoria. ¿Sí? Entonces si lo pongo adelante, sería simplemente 2. Ay, nos faltó el límite, ¿no? Será el límite cuando n tiende al infinito de esto de aquí, de las partes. Vale, entonces el límite cuando n tiende al infinito. Y ahora sí, el área igual. Ya. Límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria. Y listo, ahora sí. Entonces, el área va a ser igual a límite cuando n tiende al infinito. Ahora sí, ese 2 entre n pasa por acá. La sumatoria de I1 hasta n. Y bueno, aquí ya lo puedo operar, ¿verdad? Este elevado al cuadrado. Entonces va a ser el primero al cuadrado sigue siendo 1 más el primero por el segundo y por 2. Entonces va a ser 4, ¿verdad? Porque por 1 se queda, entonces se va a ser simplemente 4 más 4ni, ¿sí? Y más el segundo al cuadrado, que sería más 2 al cuadrado es 4, en el cuadrado sería n cuadrado, y por i cuadrado, ¿no? Listo, una vez que estamos ahí ya podemos operar la sumatoria. ¿Cómo lo operamos? Simplemente pasamos aquí a 1, a 4n y a 4n cuadrado. Ahora, ¿dónde va a afectar la sumatoria? Sabemos que va a afectar ahí, a 1 en este caso, perdón. ¿Y qué sería? Cn, ¿verdad? Como c en este caso es 1, entonces sería simplemente n. ¿Y qué se va a transformar? En esto de aquí. ¿Y cuadrado en qué se transforma? En lo de acá. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces el área va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 entre n y ingresa a la sumatoria, ¿verdad? Entonces va a ser la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1. Esto es una constante, entonces puede salir más 4n de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, está ahí, más acá igual sale esta constante, entonces sería 4n cuadrado de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de este i cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí ya podemos reemplazar estos valores de aquí por lo que conocemos acá en las fórmulas.
Por lo tanto, esto sería A es igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 entre n, ¿sí? Sumatoria de una constante, la constante por n. Como es 1, entonces simplemente va a ser 1 por n. Y eso es n. ¿Sí? Acá más 4 entre n. Más 4 entre n. Sumatoria de i. Sabemos que la sumatoria de i es simplemente n, que multiplica n más 1 entre 2. ¿Sí? N que multiplica n más 1 entre 2. Allá, entonces esto sería más 4 entre n cuadrado, que va a multiplicar a, tenemos lo que está ahí, ¿verdad? Y cuadrado, entonces y cuadrado es n que multiplica n más 1, y eso a su vez que multiplica 2n más 1, y todo esto entre 6, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que esto está multiplicado todavía por este 2n y está fijado todavía por este límite, que dice que n va al infinito. Recuerden que este es n. Muy bien, ¿qué se puede simplificar entonces? Bueno, esta de aquí con esta de acá, mitad 1, mitad 2. Por acá, en cambio, tengo una n con esta n, mitad 2, mitad 3. ¿Sí? Entonces, el área va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito. Y yo puedo ya de una vez ingresar este 2 entre n, ¿verdad? Entonces, 2 entre n, que va a multiplicar a este n, ¿sí? Más 2 entre n, que va a multiplicar a, aquí me quedó 2, ¿sí? 2 n más 1, ¿ok? Porque aquí este n con este n se fue, aquí el 2 se fue y aquí me queda un 2. Entonces me queda simplemente 2 que va a multiplicar a n más 1. 2 n más 1. Por acá, entonces me va a quedar más, ingreso el 2n por, muy bien, acá me quedó 2, ¿verdad? Entre un n, 2 entre un n, porque aquí se fue la mitad, aquí se fue un n con este n, entonces me queda 2 entre n, y que me va a quedar por n más 1, 2 n más 1, y esto entre 3. ¿Sí? Y eso entre 3. Muy bien, pues vamos a operar por acá arriba. Ok, algo más que podemos hacer ahí. No mucho, ¿no? A lo mucho solo multiplicar y listo. ¿Sí? Ah, bueno, aquí sí podemos simplificar. 2 y 2 se van y listo. ¿Sí? Entonces el área va a ser el límite cuando n tiende al infinito de 2, ¿sí? De 2 porque aquí se fue. Ahí, si yo multiplico, ¿verdad? Y digo 2 por 2, 4. 4 por este n sería 4n. Más 4n entre n. ¿Sí? 2 por 2, 4. Por este n sería 4n entre este n. Ahora, 2 por 2, 4. Y por 1 seguiría siendo 4. Pero simplemente entre este n, ¿verdad? Repartimos. Sería 2n y 1. Entonces, y ahora por 2 sería 4n y 4. Y ambos entre n. ¿Sí? Entonces, listo.
Por aquí, en cambio, bueno, vamos a tener 4n cuadrado, ¿verdad? 4n cuadrado más 4n cuadrado, ¿sí? Que va a multiplicar y podemos operarlo acá. Entonces, n por este 2n nos va a dar 2n cuadrado. 2n cuadrado, ¿sí? N por este 2n sería 2n cuadrado. N más 1 sería más n. Más 1 por n sería más 1 por 2n sería 2n. Y 1 por 1, 1. Y todo esto entre 3. ¿Sí? Corroboro. N por 2n, 2n cuadrado. N por 1, n. 1 por 2n, 2n. 1 por 1, 1. ¿Sí? Muy bien, entonces si me doy cuenta que yo puedo sumar, ¿verdad? Este n con este más 2n y me va a dar 3n. ¿Sí? Entonces ese es el resultado de 1 por 2n y luego n por 1 se suma, ¿no? 3n. Ok. Bueno, ¿y cuál sería el último paso? Ir simplificando hasta luego poder evaluar este límite y listo. ¿Sí? Entonces 2, este n con este n se va, me queda 2 y 4, eso sería 6. ¿Sí? Más un 4n más k. Entonces, 4 por 2, eso sería ¿cuánto? 4 por 2, eso sería 8, ¿verdad? Entre 3, 8 tercios. N cuadrado entre n cuadrado se van ambos. Repito, 4 por 2 sería 8. 4 y 4, 8. Entre 3. N cuadrado y n cuadrado se van. ¿Sí? Más 4 por 3, eso sería 12. Entre 3 seguiría siendo 4. ¿Sí? Sigue siendo 4, entonces 4. N cuadrado entre n, me queda un n en el denominador. ¿Sí? 4 por 3, entre 3, entonces los 3 se van y me va a quedar 4. N entre n cuadrado, n. Más 4 por 1, eso sería 4, entonces sería 4, 3n cuadrado. ¿Sí? 4 por 1, 4, n cuadrado por 3, 3n cuadrado. Ok, ahora sí, ahí no hay nada más que simplificar, entonces ya podemos evaluar directamente cuál es el límite cuando n tiende al infinito. Si esto tiende al infinito, ¿verdad? Decimos un número entre un número muy grande, sabemos que tenderá a 0, ¿verdad? Entonces esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Entonces, ¿qué me queda? Que el área va a ser igual a 6 más 8 tercios. ¿Sí? ¿Cuánto sería entonces eso? Bueno, entonces yo le puedo poner aquí, dividir un 3 y entonces le multiplico un 3, ¿verdad? Yo sé que me va a quedar 3 en el denominador y digo, ok, 3 por 6, ¿verdad? 3 por 6 sería 18. Y 18 y 8 me quedaría 26. Entonces el área bajo la curva sería 26 tercios. ¿Sí? Corro acá, 26 tercios. ¿Sí? Y esa es la respuesta. Entonces, bueno, por definición se vuelve así largo, ¿verdad? Ahora, el teorema fundamental del cálculo, sí, el teorema fundamental del cálculo nos dice que el área bajo la curva no es nada más que f de b menos f de a una vez resuelta la integral. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, revisa el pequeño aviso, ¿no? El teorema fundamental del cálculo nos dice que una vez que ya integramos, en este caso esta, ¿verdad? Sacamos la antiderivada, nos dice que el f de b menos el f de a, ese es el área bajo la curva y no tenemos que hacer
todo esto de aquí, ¿sí? Porque ya vimos que fue largo, ¿no? Entonces vamos a corroborar con el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces el teorema fundamental del cálculo me diría que es la integral de, ¿dónde? De 1 a 3. ¿De qué variable? ¿De qué función? X al cuadrado, diferencial de x, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, integramos x al cubo entre 3. Y eso luego lo vamos en 3 y en 1. Aquí no es necesario poner el c, porque al evaluar en f de menos el f de a, c menos c siempre se va, ¿sí? Como que tenga 1 menos 1 y menos 1 siempre se va. 5 menos 5 se va. 6 más 6 menos 6 se va. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, bueno, si aplicamos teorema fundamental del cálculo, sería algo así. Simplemente integramos y aquí vamos a poner una rayita de 3 a 1. Más adelante lo aprenderemos mejor, ¿no? Simplemente para corroborar ahora que es 26 tercios, ¿sí? Entonces me dice que es f de b menos f de a. ¿Qué es b? Este es b. ¿Qué es a? Esta es a. Entonces lo único que tenemos que hacer es evaluar en esta función de aquí, que es la antiderivada, b y luego menos a, ¿sí? Y nos tiene que dar este 26 tercios. Entonces f de b sería 3 el cubo, ¿verdad? Sería 3 al cubo entre 3. Menos 1 al cubo, 1, un tercio, ¿sí? Entonces este 3 que está en el denominador puede pasar al numerador y pasaría restando, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 al cuadrado y eso sería 9. 9 menos un tercio, ¿sí? Entonces le puedo poner un 3 aquí y un 3 acá, ¿sí? Y esto sería entre 3 y aquí sería 3 por 9 es 27, menos 1, 26. Y eso no es lo mismo. Sí, ¿verdad? Pero bueno, aplicando la integral por definición, vimos que es algo bien extenso, mientras que aplicando el teorema de integración, teorema fundamental del cálculo se llama, se lo resuelve fácilmente, ¿verdad? Bueno, igual depende de la antiderivada, ¿no? Pero nos pidan por definición, no nos va a dar una función compleja, simplemente son funciones así como ven aquí, ¿sí? De acuerdo, no las complejas que tenemos que aplicar teorema fundamental del cálculo, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio más de la integral definida, ¿sí? Entonces tenemos utilizando la integral definida y nos dan la siguiente integral. No teorema fundamental del cálculo, nos hicieron utilizando la integral definida. Muy bien, entonces vamos a continuar. Tenemos el ejercicio 2, ¿sí? A ver, por aquí. Ejercicio 2. Entonces recuerden, nos piden por medio de la integral definida obtener el área bajo la curva de la integral de 1 a 4. Hay dos formas que nos pongan en el mismo ejercicio, como lo mismo hace un momento, como está acá, ¿sí? Pero acá nos dicen directamente utilizando la integral definida. 1 a 4, 2x menos x cuadrado por el diferencial de x, ¿sí? Integral de 1 a 4 de 2x menos x cuadrado por el diferencial de x, ¿sí? 2x menos x cuadrado diferencial de x. Ok.
Entonces, bueno, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Ya sabemos que lo primero sería encontrar cuál es la variación, ¿verdad? Entonces, la variación de x no es nada más que b menos a entre n, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería esta variación de x? Bueno, la variación de x va a ser 4 menos 1 sería 3. 3 entre n, ¿sí? La variación me dice que es b menos a entre n, entonces sería 4 menos 1, 3 entre n. Por otro lado, tendríamos que sacar el xy. ¿Pero de dónde sacamos el xy? Bueno, decíamos que era, partíamos del x sub 0, ¿verdad? X sub 0, que es igual a x sub 0, siempre el primero, ¿no? Entonces, en este caso, desde donde comenzamos es 1. Si comenzáramos en 0, sería 0, ¿no? X sub 1, entonces es x sub 0 más la variación de x. Eso sería entonces 1 más, ¿cuál es la variación de x? 3 entre n. El x sub 2 sería x sub 1 más la variación de x. Entonces, ¿cuál es el x sub 1? Lo que está aquí, ¿verdad? 1 más 3 entre n. ¿Y cuál sería la variación de x? 3 entre n. Entonces, eso me indicaría que sería 1 más, si saca factor común 3 entre n, esto va a ser 2, 3 entre n, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué me doy cuenta? Ah, ya que cuando es 1, 3 entre n. Cuando es 2, sería 2 veces 3 entre n. Entonces, si es 3, 3 veces 3 entre n. Y sería un xy, ¿verdad? Si llegamos hasta un xy, necesito uno general. Bueno, entonces será un x y menos 1 más la variación de x. Y eso será entonces 1 más y que va a multiplicar a 3 entre n. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que eso sería lo que tendríamos que reemplazar aquí en x y acá. ¿Sí? Donde está la x, reemplazamos la y. ¿Ok? Entonces voy a poner por acá el xy. Muy bien. Entonces xy es 1 más y 3 entre n. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora sí a realizar la integral por definición, ¿verdad? Esto es por definición. Así como solamente hicimos límites por definición, hicimos derivadas por definición, entonces ahora estamos con las integrales por definición. ¿Sí? Muy bien, entonces la fórmula nos decía que el área es el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta una enésima parte de f de x y por la variación de x y, ¿sí? Esa sería la fórmula. Entonces el área va a ser igual. El límite cuando estos n tienden al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f volver en xy. Entonces f es 2, x, entonces se transforma en xy y estaría multiplicando a 1 más y por 3 entre n menos, ahora lo mismo pero elevado al cuadrado, ¿verdad? 1 más y por 3 entre n y esto elevado al cuadrado. Ahora por la variación del xy. La variación del xy es 3 entre n. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros sabemos que esta sumatoria es para lo que está dentro del corchete y por lo tanto este 3 entre n puede salir y estaría despuesito del límite, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el área va a ser igual a límite cuando n tiende al infinito, disculpen la bulla,
3 entre n, la sumatoria, n, y igual a 1, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, aquí yo puedo multiplicar el 2, ¿verdad? Entonces 2 por 1, esto sería 2, más 2 por 3, eso sería 6n, 6n por i, ¿sí? Menos, y aquí estaría esto elevado al cuadrado. Entonces elevando, bueno, podemos directamente ya aplicarle menos. Como está positivo, ¿verdad? Es un binomio positivo, entonces todo lo que esté dentro va a quedar negativo, ¿sí? No es como que nos podemos confundir porque como es positivo, repito, todo lo que esté dentro va a quedar negativo. Entonces el primero al cuadrado simplemente va a ser menos 1. Menos 2 por 1, 2 por 3, 2 por 3 sería 6. Entonces sería 6n por i, ¿sí? Y menos el segundo al cuadrado. Entonces sería 3 al cuadrado sería 9 n cuadrado por i cuadrado, ¿sí? Y listo. Recordando que este 3 entre n ya lo pusimos acá, entonces no hay que multiplicarlo de 9, ¿sí? Muy bien, entonces a ver, 1 al cuadrado, 1. 2 por 1 y por 3 sería 2 por 1, 2, y por 3 sería 6, ¿sí? Entre n por i. Y el segundo factor al cuadrado sería entonces 9 entre n cuadrado por i cuadrado. Si me doy cuenta, aquí tengo un positivo y aquí tengo un negativo, ¿verdad? De lo mismo. Entonces, este con este se va. Por otro lado, aquí tengo un 2 y aquí tengo un 1. Entonces, 2 menos 1, eso se hace 1, ¿sí? Ok, entonces nos quedamos en que 2 menos 1, eso va a ser 1, ¿verdad? 1. Y directamente vamos a ya repartir la sumatoria, ¿sí? Vamos a repartir la sumatoria directamente. Entonces, sumatoria de i igual a 1 hasta n. 2 menos 1, eso es 1. Este ya está, este con este se fue, ya está. Sería simplemente este. Entonces sería menos, ¿sí? 9 entre n cuadrado de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrado, ¿sí? Ok, entonces me quedaría finalmente eso de ahí. Eso de ahí, ¿con qué lo reemplazamos? Y ya tenemos la fórmula, ¿verdad? C entre n, entonces sería c por n, sería aquí simplemente n, i cuadrado sería lo que está allá, ¿sí? Ok, entonces a va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito, 3 entre n, sumatoria de 1, n, ¿sí? 9 entre n cuadrado, ¿sí? La sumatoria de cuadrado, bueno, n que voy a multiplicar a n más 1 y que voy a multiplicar a 2n más 1. Y esto entre 6.
n que multiplica n más 1 y que multiplica 2n más 1, 3f. Muy bien. Y bueno, ya sabemos que debemos operar todo esto y de ahí ya podemos ingresar el 3n y evaluamos el límite y se acabó, ¿verdad? Muy bien. A ver, primero que nada, hice una n con esta n, aquí digo tercera 2, tercera 3, ¿sí? Entonces me queda menos 3n, menos 3n, que va a multiplicar a, aquí sabemos que era 2n cuadrado más 3n más 1, me parece que sí, más 1. Esta va a ser entre 2. Aquí le sacamos tercera, tercera de 6, 2, tercera de 3, perdón, tercera de 9, 3. Vamos a comprobar si esto es cierto. N por 2n, 2n cuadrado. N por 1, n. 1 y 2n, entonces está el n y 2n, 3n. 1 y 1, 1. ¿Sí? Después que sea el primero, esto como que se lo aprende. Ok. Ingresamos ese 3n. ¿Sí? Se alcanza a ver ahí. Sí, sí. Límite cuando n tiende al infinito. Sí, sí. Entonces, ingresando este 3 entre n y n se va, me va a quedar simplemente 3 menos 3 por 3 sería 9n cuadrado. ¿Sí? 9n cuadrado que va a multiplicar a, aquí vamos a repartir este 2 una vez. Entonces, 2 entre 2 se va, y me va a quedar simplemente n cuadrado. Más 3 medios de n más u medio. ¿Sí? Ok, operamos por acá arriba. Entonces el área va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 3 menos, ahora sí, n cuadrado entre n cuadrado se va, entonces me va a quedar simplemente menos 9. ¿Sí? Menos con más, menos. 9 por 3, eso sería 27, ¿verdad? 27 medios, n entre n, me va a quedar una n en el denominador. Y más con menos sería menos 9 medios de este n al cuadrado, ¿sí? Y bueno, ya podría evaluar el límite. Ya no tengo nada más que hacer, entonces ya simplemente hago el límite. Ya sé que aquí se hace infinito, y cualquier número dividido en un infinito tiende a cero, ¿sí? Por ejemplo, tengo un dólar, lo divido entre 10 personas, se hacen 10 centavos. Lo divido entre 20 personas, se hacen 5 centavos. Lo divido entre 100 personas, un centavo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cero. ¿Qué me queda entonces? Que 3 menos 9, eso va a hacer que el área es menos 6. ¿Sí? ¿Ok? Voy a decir, ah, pero área negativa. No, es que recuerden que estamos hablando de un área bajo la curva. Entonces está yendo desde un 1 hasta un 4 y bueno, sí puede ser negativo. ¿Sí? O bueno, sí, área bajo la curva. Ya después cuando digan que grafiquen y ahí sí saquen como tal área bajo la curva, las áreas negativas, ahí sí deben ponerlas en valores absolutos. ¿Ok? Ya lo veremos más adelante.
Muy bien, entonces vamos a corroborar que eso sea cierto. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos, con el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Nos dio que era menos 6, entonces vamos a ver si es verdad que es 6. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente la integramos. Desde 1, 4. ¿Cómo integramos esto? Ya lo sabemos, ¿verdad? Esta sería una integral directa. Aquí sería x cuadrado entre 2 y con este 2 se va, entonces me va a quedar simplemente x al cuadrado menos un x al cubo entre 3 y eso hay que evaluarlo en 4 y 1, ¿sí? ¿Sí ven? Simplemente antiderivamos y decimos que tenemos que evaluarlo en 4 y en 1, donde 4 es b y 1 es a, ¿verdad? Entonces repito, x cuadrado entre 2, con este 2 se va y aquí me queda x al cubo entre 3. Decimos f de b menos f de a. 4 al cuadrado sería 16 menos 4 al cubo. Me parece que es 64, ¿verdad? 16 por 4 sería 40 y 24, ajá, 64. Menos f de a, ¿verdad? Entonces aquí este es el fácil, 1 menos un tercio. ¿Sí? Ok, entonces aquí yo puedo poner un 3, aquí ponerle un 3. Y yo diría, bueno, entonces 3 por 16, ¿cuánto sería eso? Entonces, vamos a ver por acá. 3 por 6, eso sería 18, ¿verdad? ¿Sí? Llevo una, entonces digo 3 por 1 sería 3 y 1 sería 48. Entonces estaría diciendo que esto es 48 tercios menos 64 tercios. Por acá diría que tendría 1 menos un tercio. Si yo pondré 3 entre 3, esto sería 2 tercios, ¿no? Porque ese 1 se lo puede expresar como 3 entre 3. Que si lo simplifico es 1. Entonces, como está la misma base, bueno, entonces 3 menos 1, 2. ¿Sí? Una vez que le multiplico este menos, entonces va a quedar negativo, ¿no? Ok. Entonces aquí yo diría, bueno, de 48 para llegar a 50 serían 2, para llegar a 60 serían 10, ya 12 y para llegar a 4 serían 16, ¿verdad? 12 y 4, 16, entonces me va a quedar menos 16 tercios, ¿sí? Y menos 2 tercios. Menos 16 tercios y menos 2 tercios. Si yo sumo esto, me va a quedar menos entre 3, 16 y 2, eso es 18. Entonces 18 entre 3, eso es menos 6. Lo que teníamos, ¿verdad? Incluso en las integrales definidas, ya cuando usemos el teorema fundamental del cálculo, que es lo que acabamos de hacer, aunque no lo crean, lo más difícil es esto de aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando estábamos en clase, ¿verdad? Allá de manera presencial, no podían usar calculadora. En ese momento no sé si le ponen las dos cámaras, pero era un poco complejo, ¿no? Digamos, se sacan de madre, resuelven toda la integral, la hacen perfecta, muy bien, pero a la hora de resolver esto y de cuál es el valor, se equivocan y ya les bajan puntos, ¿no? Muy bien. Y simplemente por evaluar. ¿Por qué? Bueno, por esto de los signos, multiplicaciones, divisiones, etc. ¿Sí? Ok, entonces tenemos el teorema de integrabilidad. Nos dice simplemente si f es acotada entre un valor a b, si entre un valor cerrado a b, pues, entre cerrado sería corchete, ¿verdad? ¿Sí? Y si f es continua a excepción de un número finito de puntos, entonces f es integrable en ab. En particular, si f es continua en todo ab, entonces es integrable en ab. Y tenemos el teorema fundamental del cálculo, del cual ya se había hablado,
que dice sea f una función continua en un intervalo AB cerrado, sea f cualquier antiderivada de f mayúscula, antiderivada de f minúscula, en AB entonces, y bueno, les pone aquí. Ahora sí les voy a poner de manera formal. Este simplemente se los mencioné, pero ahora se los voy a escribir de manera formal. Muy bien. Entonces, ¿qué nos menciona el teorema fundamental del cálculo? Bueno, nos dice que la integral va desde a hasta b de f de x por el diferencial de x no es nada más que una vez que obtengo la antiderivada, aquí la represento con f mayúscula, ¿sí? La función normal que tengo que integrar, f minúscula, la antiderivada f, evaluada en b menos f mayúscula de a, ¿sí? Y esa va a ser nuestra respuesta, nada más. Es decir, nosotros ya aprendimos a integrar, entonces, sencillo, ¿no? Aplico la integral y luego la evalúo en f de b menos f de a. Y eso es todo, ¿sí? Muy bien, entonces practiquen este pequeñito ejercicio que dice la integral de 2 1 del logaritmo de x entre x por el diferencial de x, ¿sí? Entonces la integral que va desde 1 hasta 2 del logaritmo de x entre x diferencial de x, ¿sí? Así tienen unos 6 minutos mientras conecto el cargador que se me va para la computadora.
Ok, volvemos entonces, chicos. Me conecté la computadora. Ok, ya está cargando. Muy bien, entonces, espero que lo hayan intentado. Están de manera sincrónica. Entonces, esta podríamos decir, puede ser tal vez una integral por partes, ¿no? Como lo habíamos visto hace un momento. Bueno, sí, pero eso cuando decíamos que era x por el logaritmo de x, ¿verdad? O si simplemente era el logaritmo de x, decíamos que, bueno, iba a ser 1 por el logaritmo de x, integramos por partes. Pero aquí tenemos el logaritmo de x entre x, entonces esto tan sencillo lo puedo integrar con un cambio de variable, ¿sí? Digo que el cambio de variable va a ser u igual al logaritmo de x, entonces que de u va a ser igual a 1 entre x por el diferencial de x, ¿verdad? Entonces ahí tengo 1 entre x diferencial de x, se va a transformar en du, ¿sí? Entonces esto sería la integral de 1 entre 2, logaritmo de x es u, y 1 entre x diferencial de x, 1 entre x diferencial de x es du. Va a decir, pero yo cambié la variable, entonces debo cambiar estos límites. Sí, ¿qué no pueden hacer? Aquí estaríamos diciendo el logaritmo de 1, eso sería 0, y logaritmo de 2, bueno, simplemente logaritmo de 2. ¿Sí? O simplemente lo dejan ahí tal cual, encuentran la antiderivada de esto y luego vuelven a la variable original. Porque si encuentran la antiderivada de esto y no vuelven a la variable original y evalúan esto, le van a cometer un error. ¿Sí? Entonces ahí tienen dos caminos. O cambian directamente los extremos y una vez que obtienen la respuesta a esto, lo evalúan y ya. O mantienen los extremos que están inicialmente, en este caso 1 y 2, le integran esto aquí, vuelven a la variable original y de ahí sí cambia, y de ahí sí evalúan f de menos f de a. ¿Ok? Entonces, bueno, mi recomendación es que simplemente lo dejen ahí. Entonces, esto será integrando esto, ¿verdad? La integral de u, esto es u cuadrado, entre 2, luego de 1 a 2. Yo sé que ahí no puedo volar porque mi variable original no es u, sino es logaritmo de x. Entonces digo que esto es un medio del logaritmo de x. Y esto sí evaluado 2 entre 1. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces va a tener un medio que va a multiplicar a fb menos fa. Entonces sería, y recuerden el cuadrado, ¿sí? Este es u cuadrado, entonces el logaritmo de x al cuadrado. Entonces esto sería el logaritmo al cuadrado de 2 menos logaritmo al cuadrado de 0, ¿verdad? Perdón, no de 0, de 1. Me estaba adelantando. Entonces recuerden que sería como menos infinito. En 1 ahí se hace 0, ¿sí? Logaritmo de 1, esto se hace 0. Entonces mi respuesta finalmente me va a quedar, voy a poner por acá arriba, medio del logaritmo cuadrado de 2. ¿Sí? Esta sería mi respuesta. Espero que lo hayan intentado y que le haya salido lo que está ahí. ¿Ok? No está complejo, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que vamos a ir haciendo en estos ejercicios. Simplemente aplicar antiderivadas y lo único nuevo es evaluar f de b menos f de a. ¿Sí? Incluso aquí tienen la fórmula, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener ahora la integral de 0 a 4 de 0 a 4 del coseno cuadrado de 3x diferencial de x. ¿Ok? El coseno al cuadrado, que va de integral que va de 0 hasta 4, del coseno al cuadrado de 3x por el diferencial de x. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a aplicar un cambio de variable, ¿sí?
decimos que el cambio de variable va a ser que u va a ser 3x, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer la diferenciación, ¿verdad? De u va a ser igual a 3 por el diferencial de x. ¿Qué me indicaría esto? Bueno, que me falta un 3, ¿verdad? Para que ese dx se transforme en du, me faltaría poner un 3 aquí, pero ya sabemos que si yo le multiplico un 3, entonces debo hacer el paso contrario. Multiplicar a ese mismo por un tercio. ¿Sí? Ok, entonces, esto digamos que un tercio de la integral de 0 a 4, ¿sí? Coseno cuadrado, 3x, ¿qué es 3x? Simplemente u, ¿verdad? 3 por diferencial de x, 3 por diferencial de x es du, ¿sí? Muy bien, y se acuerdan cómo integramos un coseno o seno que estaba elevado a un número par, ¿verdad? Cuando estaba elevado a un número impar, decíamos que era simplemente reemplazado por la identidad trigonométrica universal, ¿verdad? La que decíamos seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Aquí simplemente vamos a cambiar este coseno cuadrado por 1 más coseno de 2, en este caso coseno de 2u entre 2, ¿verdad? Cuando era seno, simplemente es lo mismo, pero negativo, es decir, 1 menos coseno de 2, en este caso 2u, entre 2. Pero como es coseno, es positivo. Ok, vamos a continuar. Entonces, esto va a ser un tercio de la integral de 0 a 4. Un segundito ya. Bien, entonces está un tercio de 0 a 4. Entonces el coseno, decíamos que se cambia por 1 más coseno de 2u entre 2 por du. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, lo que podemos hacer aquí es, para que no nos, digamos, moleste, ¿verdad? Es un medio. Puedo sacar como aquí está este 2 repartido para 1 y para coseno, entonces el 1 medio sale en su totalidad, ¿verdad? Y esto sería entonces un medio por un tercio, 3 por 2 sería 6, entonces me quedaría un sexto. ¿Sí? Un sexto que va a multiplicar a la integral de 0 a 4, ¿sí? De 0 a 4 de 1 por du, simplemente du, más la integral de 0 a 4 por el coseno de 2u por el diferencial de u. ¿Sí? Repito, este un medio ya lo saqué, por eso aquí está un sexto. Integral de 1 por du, du. Integral de coseno de 2u por du, entonces está la integral de 0 a 4 coseno de 2u por du. ¿Sí? Ahora, esa integral es directa porque yo sé que si yo derivo el seno, obtengo el coseno, ¿verdad? Entonces, si yo integro el coseno, voy a obtener el seno. ¿Sí? Esta ni se diga, pues no. Se ve a leguas que es directa. Simplemente es u, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí voy a obtener un sexto de u que va a estar evaluado en 4 y en 0. Y aquí sabemos que va a ser más un medio del seno de 2u evaluado en 4 y en 0. Ya hemos hecho cambio de variables varias veces, ¿verdad? En esa integral. Por eso creería yo que ya podríamos hacerla de manera directa. Entonces, corroboremos que sea cierto que un medio del seno de 2u va a ser la antiderivada de coseno de 2u. La derivada de seno, yo sé que la derivada de seno de 2u es el coseno de 2u. Por ahí vamos bien. Como tiene 2u, sabemos que es la derivada interna, ¿verdad? Entonces, derivada de 2u, 2. 2 por un medio, simplemente se va y me va a quedar el coseno de 2. ¿Sí? Muy bien.
Ahora, yo sé que yo no puedo evaluar f de b menos f de a con estos límites de b de a y b, porque esos límites son para x. Si yo quisiera evaluarlos ahí tal y cual, tuve que haberlos reemplazado antes, ¿verdad? ¿Cómo los reemplazaba? Bueno, 0 lo pone aquí y 3 por 0 seguía siendo 0. Y 4, ¿verdad? Lo pone acá. 4 por 3, 2. Es decir, hubiera sido de 0 a 12 si hubiera querido evaluarlo ahí y se acabó. Entonces, como no hice eso, volvemos a la variable original, ¿verdad? Entonces, volviendo a la variable original, voy a sacar un sexto, que es u, o es 3x, de 4 a 0, más un medio del seno, 2 por 3, eso sería 6x, 4, 0, 6x. ¿Sí? Aunque recuerden que ese 2u yo lo puedo haber separado como 2 seno por coseno y me hubiera quedado, ya el un medio se iba, pero me quedaba seno de 3x por coseno de 3x. Es indiferente como ustedes quieran porque igual no es que van a poder sacar cuál es el seno y el coseno de 4. ¿Sí? Simplemente queda expresado. Ok, entonces esto va a ser un sexto. Voy a multiplicar f de b menos f de a en 0, esto se va a hacer 0, entonces simplemente f de b. 3 por 4, eso es 12. ¿Sí? Más un medio de f de b menos f de a. Seno de 4 de 6 por 4, ¿no? Seno de 6 por 4, eso sería 24. Ahí. Ya. Y no pongo el 0 porque yo sé que seno en 6 por 0, eso es 0, sería seno de 0, 0. Entonces menos f de a se va y el 1 medio simplemente va a multiplicar a el seno de 24. ¿Sí? Muy bien. Y entonces yo podría, si quiero repetirse un sexto, ¿verdad? Me va a quedar entonces 2 más un doceavo de seno de 24. ¿Sí? Pero esa sería la respuesta. Muy bien. Ok. También estamos muy poco las integrales definidas. A lo mucho una, dos y ya. Lo que más les toma, o para qué se enseña esto, es para sacar en sí el área bajo la curva y para hacer los sólidos de revolución. Ya no nos quedaría mucho. Y bueno, lo único que nos quedaría sería las integrales impropias, área bajo la curva y sólidos de revolución. ¿Sí? Muy bien. Entonces le voy a dejar uno a ustedes, así mismo, porque tengo un par de minutitos. Y así sé que estén, porque sé que la mayoría son estudiantes asincrónicos. Póngale pausa el video o traten de resolverlo en el tiempo que les doy. Y luego ven la respuesta. ¿Sí? No se engañen. No se engañen ustedes mismos. Traten de hacer eso para que así se corrigen y todo eso, ¿no? Para que hagan el ejercicio de practicar cómo responderían ustedes a la pregunta, ¿no? Y se viene Navidad, muchachos. Ok, entonces vamos a tener la integral de 0 a la raíz de 5. Entonces, le voy a dar unos 7 minutos. De 0 a la raíz de 5 de la raíz de 9 menos x al cuadrado por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, esta integral me dice que va de 0 a la raíz de 5 y aquí raíz de 9 menos x cuadrado por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces,
Luego, recuerden que como ya estamos en integrales definidas, aquí ya no estoy diciendo métodos ni nada. Ustedes tienen que buscar la forma con los métodos que ya aprendimos, que vimos 6, encontrar su antiderivada y ahí sí evaluar los límites. ¿Cómo? F de B menos F de A. ¿Ok? Ven encontrado.
Ok, entonces, bueno, si se dan cuenta, esta es una integral de una raíz menos x cuadrada, entonces ya sabemos que a simple inspección, ¿verdad? O al ojo, como dicen en la universidad, sabíamos que esta x debíamos reemplazarla por a, siendo a la raíz de este número que está aquí, ¿verdad? Entonces, si aquí está 9, en este caso sería 3 seno de t, ¿verdad? ¿Sí? Cuando teníamos una constante al cuadrado menos la variable al cuadrado, decíamos que era a seno de t. Cuando teníamos la suma, decíamos que era a tangente de t. Y cuando teníamos primero la variable y luego la constante, decíamos en cambio a secante de t. ¿Sí? Muy bien, si yo derivo esto, entonces, ambos lados de la igualdad, entonces diferencial de x va a ser igual a 3 derivada del seno del coseno de t por diferencial de t, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces esto va a ser la integral de 0 a la raíz de 5 de la raíz de 9 menos esta x se la eleva al cuadrado va a ser 9 seno cuadrado de t. ¿Y de x qué va a ser? 3 coseno de t por el diferencial de t. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, aquí yo puedo sacar factor común, ¿verdad? Sabemos que si saco factor común, ¿sí? Saca factor común de 9, ¿verdad? Me va a quedar 1 menos el seno al cuadrado. Y 1 menos el seno al cuadrado, eso se transforma ¿en qué? En el coseno cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Repito, saco factor común 9, me va a quedar 1 menos seno cuadrado de t, eso se transforma en simplemente coseno cuadrado de t. Por este 3 coseno de t, por el diferencial de t, ¿sí? Eso va a ser la integral de 0 hasta la raíz de 5, raíz de 9 coseno cuadrado de t, eso es 3, bueno, y con este 3 otra vez es 9, ¿no? 9, raíz de 9, 3, por este 3, 9, raíz de coseno, coseno, por ese coseno, coseno al cuadrado de t, ¿sí? Y ese coseno cuadrado sí lo sabemos integrar, ¿verdad? Sabemos que debemos hacer la sustitución trigonométrica, ¿sí? Por medio de identidad trigonométrica. Esto es 9, la integral de 0 a la raíz de 5, ¿sí? De 1 más el coseno de 2t en este caso, entre 2, ¿sí? O el diferencial de t. Ya sabemos que si aquí fuera seno cuadrado, aquí es simplemente menos, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces este medio que está dividiendo ambos factores, lo paso al otro lado. Bueno, lo saco de la integral, entonces va a salir factor común de un medio, ¿no? Entonces esto sería 9 medios de la integral de 0 a la raíz de 5, ¿sí? Que multiplicará la integral de 0 a la raíz de 5 de 1 por dt, entonces sería dt, más la integral de 0 a la raíz de 5, ¿sí? De 0 a la raíz de 5 de coseno de 2t, coseno de 2t por el diferencial de t, ¿sí? Muy bien. Ok, espero que esté ahí, todo bien. Entonces, la integral de s de t simplemente va a ser t, y la integral de s coseno de 2t va a ser un medio, ¿verdad? Del seno de 2t, ¿sí? Y bueno, se ve ahí, ¿no? Sí, 9 medios. La integral de t, ya sabemos que va a ser simplemente t evaluado en raíz de 5 y 0, más, acá ya sabemos que esto es un medio del seno de 2t en 0 raíz de 5. ¿Sí? Un segundito que se puso borrosa la cámara. Un segundito. Como decía el profe Octopus, se va a estabilizar.
Esperemos un segundito. Listo, chicos, se estabilizó. A ver, entonces vamos a ver. Vamos a continuar. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, a ver, nos quedamos ahí. Decíamos que corroboramos que esa sea la respuesta, ¿verdad? De la derivada. Entonces yo digo, ok, derivada del seno es el coseno de 2t, que está aquí. Como la derivada interna es de 2t, entonces la respuesta sería 2 y 2 por un medio se va y me quedaría el coseno de 2t. ¿Sí? Entonces estamos bien. ¿Ok? Continuamos por acá. Ok, entonces tenemos que es 9 medios. ¿Sí? 9 medios. ¿Qué es t? Bueno, de aquí yo puedo despejar 3, ¿verdad? Y digo que x tercios va a ser igual a seno de t. ¿Sí? Este pasa a dividir, por lo tanto tenemos x tercios seno de t. Y t, a su vez, ¿sí? ¿Y t a su vez qué es? Bueno, si yo le aplico arc seno aquí y arc seno acá, me va a quedar que t, recuerden composición de funciones de la función normal con su inversa, me queda el argumento, en este caso t. Entonces, t va a ser el arc seno de x tercios. ¿Sí? ¿Ok? Y en base a esto yo puedo armar el triángulo, ¿verdad? Aquí estaría el ángulo, sería seno, es opuesto sobre hipotenusa, entonces aquí está el seno, el opuesto sobre la hipotenusa. Estaría sin interrogación, entonces yo sé que este al cuadrado, 9 al cuadrado, va a ser igual a aquí al cuadrado más el signo de interrogación al cuadrado, lo que estoy buscando. ¿Sí? Entonces esto pasa restando, me va a quedar que la raíz del signo de interrogación va a ser 9 menos x al cuadrado. Entonces esto es la raíz de 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y como nuestra integral original tenía 9 menos x al cuadrado, sabemos que está bien. ¿Sí? Listo. Entonces ahora sí, ¿qué era t? T arc seno de x tercios. Y ahora ahí sí podemos evaluar esa raíz de 5 y el 0. ¿Sí? Muy bien. Antes no, porque, bueno, t no era nuestra variable original, entonces no podíamos evaluar ahí. Ya estando con x, sí. Más, y ese seno de 2t, sabemos que se puede cambiar por 2 seno coseno de t. Y 2 con ese un medio se va, entonces me va a quedar simplemente más seno de t por el coseno de t.
y ambos evaluados en 0 raíz de 5. ¿Sí? Entonces esto va a ser 9 medios arcseno de la arcseno de x tercios. Eso es simplemente, y bueno, evaluado, ¿no? Ya evaluado sería arcseno, ¿sí? Arcseno de raíz de 5 entre 3. En 0 menos f de b. Entonces en 0 sería a 0, 0 entre 3, 0. Arcseno de 0, 0, porque si a seno yo le pongo 0, el ángulo 0 y me da 0 como respuesta, entonces al arcseno yo le pongo el valor 0, me da como respuesta el ángulo 0. Entonces 0. ¿Sí? ¿Qué es el seno y el coseno? Porque eso está en Tevert, entonces yo no puedo evaluar ahí el 5 y el 0. Entonces tengo que llevarlo a x. Para eso utilizo el triángulo. Entonces el seno de t ya está aquí directamente. El seno de t me dice que es x tercios más x tercios. El coseno, ya sabemos que en cambio es el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el adyacente sobre la hipotenusa. La raíz de 9 menos x cuadrado entre 3. Y esto sí lo podemos evaluar en 0 y en 5, porque ya tiene el valor de x. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esto va a ser 9 medios que multiplica al arcseno de la raíz de 5 entre 3, ¿sí? Más 3 por 3, eso es 9. Si yo le multiplico 9 medios y aquí está un 9, entonces se va el 9, me va a quedar simplemente un medio de lo que yo saqué en x. ¿Sí? ¿Ok? Entonces repito, saqué factor común, 3 por 3 es 9, entonces saqué factor común un noveno, multiplico el 9 medios, entonces 9 con 9 se va y me va a quedar simplemente un medio. Ahora evaluando ahí, aquí es raíz de 5, no es 5 sino raíz de 5. ¿Sí? Entonces me va a quedar aquí raíz de 5, ¿sí? F de b, recuerda. Entonces raíz de 5 que va a multiplicar a raíz de 5 al cuadrado, eso es 5. 9 menos 5, eso es 4. La raíz de 4, eso es 2. ¿Sí? Esa ahí está f de b menos f de a, 0 por algo, 0. Entonces simplemente queda así. ¿Ok? Vamos por acá. Entonces esto será 9 medios del arcseno raíz de 5. La raíz de 5 de 3 más un medio de la raíz de 5 por 2, entonces 2 y 2 se va y me queda más raíz de 5. ¿Sí? Y eso sería todo. Corroboro 9 medios de arcseno, raíz de 5 entre 3 más raíz de 5. ¿Sí? Esa es la respuesta que tuvieron que haber encontrado. Muy bien. Listo, chicos. Nos vemos el día miércoles. Pasen bien.